rápido. Espero en el Señor que hoy podamos concluir algunos aspectos que hemos estado trabajando. Creo que esta es la segunda o la tercera semana. Seguimos hablando de revelación, pero no quiero dejar fuera lo que terminamos en el bloquecito final de la semana pasada acerca de la privatización. Eh, no lo tomo a mal. Sé que nosotros al salir a las redes estamos expuestos al escrutinio de todos. Hay personas en alguna otra plataforma donde subo la enseñanza que no le gustó lo que yo había enseñado la semana pasada de la privatización. Le llamé así. Yo sé que el término no es común, el concepto tampoco es común, porque yo dije que la revelación no se privatiza. Entonces, hoy quiero reforzar y reafirmar lo que dije la semana pasada, porque me parece muy importante. De hecho, me parece que precisamente porque la revelación de Cristo en nosotros la hemos privatizado. Ese es el motivo, esa es la razón por la cual la revelación que era para todos muchas veces se queda en uno. Amén. Entonces, hoy quiero volver a arribar ese punto que fue en el que terminamos la semana pasada, quedarme un poquito y ver los aspectos y la afectación por privatizar la palabra, la revelación que Dios nos ha dado. Ya se nos metió aquí la Iglesia Católica con ese, que no tenemos campana. Yo sí veo que Huicho tiene como que la forma de sacristán, pero tú no tocaste ahorita la campana, ¿verdad? ¿De dónde surgió ese sonido de campana de catedral? Ah, ok, ok. Ah, ¿es tu Biblia? Quítale todo el sonido, si no, sácale la bocina. Ok, ¿estamos listos? Por un momento me sentí Benedicto XVI. Ok. Segunda de Pedro 1:19. Voy a ir muchas cosas de corrido. Agarren, por favor, abran su corazón y su espíritu y vamos a buscar, fíjense, vamos a buscar escuchar lo que Dios nos dice, ¿vale? Más que nuestro entendimiento, más que con nuestra inteligencia, que sea su luz la que nos alumbre, ¿vale? ¿Están aquí? No queremos ver con nuestra pericia mental, sino queremos ver con la luz que nos da el Espíritu. Amén. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1, versículo 19. Estamos en la tercera sesión en específico de lo que es, bueno, no, llevamos más, pero estamos hablando, en la segunda de la revelación no se privatiza, para que tengas clarito. La revelación no se privatiza. Segunda de Pedro 1:19 dice así. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, versículo 20, segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso es importantísimo. Nunca fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, el contexto de esto que escribe Pedro es que más o menos está escrito alrededor de, en el año 70, hay algunos que dicen que por ahí del 80, otros dicen, no, Pedro murió antes, Pedro murió, no, ni siquiera llegó al año 70, el 60 y tantos, como sea, Pedro está en los últimos días de su vida, es un hombre que ya está anciano, ya he dado un estudio de esto, lo voy a retomar un poquito, y él llega a una poderosa conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el apóstol Pedro? Esta es importantísima. Se nota en sus cartas que escribe al final de sus días. Pedro en lo que entiende es que la iglesia no puede dejar pasar todas estas palabras que Dios ya le ha dado. Es, en otras palabras, está el apóstol Pedro preocupado porque se encuentra con una generación
que él no sabe si está oyendo como debe de oír. Pedro entonces, él de hecho experimentó esa manera de oír incorrecta. ¿A qué me refiero? Un oído, ¿a qué me refiero una manera de oír incorrecta? Me refiero al oído selectivo. Algunos de ustedes se han dado cuenta que la gente luego oye lo que quiere oír. Alce la mano, ¿quién ha visto eso? Que dices, oye, tú solo oíste lo que quisiste oír, pero no oíste todo. Pedro experimentó eso. Ellos se dieron cuenta, claro, después, por la luz del Espíritu, ellos se dieron cuenta que aunque Jesús les decía, voy a ir a la cruz a morir, ellos no querían registrar eso en su mente, y aun cuando Cristo fue a la cruz y murió, se siguieron sorprendiendo como diciendo, pero ¿por qué está pasando eso? Eso es claro de cómo oye el hombre natural. El hombre natural tiene un oído selectivo, un oído en donde quiere escuchar algunas cosas no, y así le sucedía a los discípulos. Cuando Jesús hablaba de sus sufrimientos y de su muerte, ellos lo ignoraban literalmente, ellos ignoraban, ellos no ponían atención cuando él decía, claro, a ellos les encantaba cuando la gente estaba a su alrededor, cuando a Jesús lo querían hacer rey, cuando cada vez más multitudes lo seguían y cuando ellos pensaban que entraba a Jerusalén para, para ser hecho rey, entonces ellos creían que eso era lo que iba a suceder y ellos sí atendían a eso y ellos de hecho tenían enfocada su mente en que eso iba a pasar. Tenían un deseo porque fueran librados de Roma, del yugo romano, y ellos creían que él los iba a librar de ese yugo. Jesús les decía que su reino no era de este mundo. Ellos no entendieron tampoco. Ellos creían que su reino era de este mundo y que iba a reinar como reinan los reyes de este mundo, pero Jesús no se cansaba de decirles que su reino no era de este mundo. Ese es un ejemplo claro de ese tipo de oído. El Evangelio escribe, por eso tenemos que poner atención a él, porque nosotros escuchemos bien o no escuchemos bien lo que el Evangelio nos dice, eso va a suceder. Lo que el Evangelio declara, lo que nos enseña el Señor en el Evangelio de su propósito, eso va a suceder, escuches bien o no escuches. La gran tragedia, vuelvo a repetirlo, es que si nosotros no escuchamos cosas que Dios está hablando hoy, y vamos a tener mucha pérdida en el ámbito espiritual. Entonces, es importantísimo que nosotros pongamos atención y que nosotros no perdamos ninguna de las palabras, ninguna de las verdades, de la luz y de la revelación que el Señor, menos, ¿ya? Sí, de todos modos, actívalo. Ahí estamos. Bien, es el cochino diablo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Dile al que está a tu lado, es importante entonces poner atención, ya pasamos por allí. Es importante, escribe en tus notas, es importante no dejarle a la siguiente generación lo que nosotros ya debemos gestionar. Ok, a ver si me explico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que gestionar hoy como generación? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer una realidad o manifestar como realidad en esta generación? Lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. No, una gran tragedia es que Dios nos haya hablado tanto, Luis, ¿verdad? Que nos hable tanto y que de todo lo que nos hable, nosotros no participemos de ello. Es una gran tragedia porque yo, vuelvo a decirlo, soy de los que creo que no falta palabra a la iglesia, no falta. Aunque algunos digan, sí, como que nos está faltando algo más. No, lo que te falta es tu participación. Lo que está faltando es la implementación de esa palabra en tu vida. Yo soy un convencido por lo que vemos en esta vida, estoy hablando de lo natural, por lo que vemos en lo natural, en la iglesia, en prácticamente en todo lugar en el mundo, tiene palabra suficiente para que con esa palabra que se le ha dado pueda transformar su sociedad. Pero la realidad es que eso no está pasando.
El apóstol Pedro me parece que nota eso en su generación y él invita a que la palabra que se les ha dado a esa generación, ellos la aprovechen, ellos no permitan que se pierda en ellos, sino que esa palabra produzca para lo cual fue enviada. Por eso estas cartas del apóstol Pedro son muy importantes que las entendamos porque son la perspectiva de un apóstol maduro. Pedro ha pasado, ha visto y él mismo experimentó lo que es oír pero no oír, o más bien también puede ser oír pero no entender, o también oír y no hacer nada de lo que se está oyendo. Pedro le está escribiendo a personas que están en persecución, personas que están ya lejos de Jerusalén. Él tiene en mente a una iglesia poderosa. Ellos experimentaron en el inicio de la iglesia una iglesia que avanza, una iglesia que no se detiene, una iglesia que transforma sus comunidades, una iglesia que en algunos lugares transformó naciones enteras, vencieron cultos paganos, transformaron sus economías, transformaron la cultura, alcanzaron a gente de gobierno en muchas regiones y ellos han experimentado ese avance. De hecho, han llegado ahora, están en el punto de que han tocado la cabeza del reino que es Roma, del imperio romano. Ellos han experimentado, sobre todo, no quiere irse de esta tierra sin enseñarle a esta generación que donde está la iglesia, escribe esto, tiene que haber transformación. Donde la iglesia se encuentra, la iglesia tiene todo lo necesario para transformar. Obviamente puede volver a hacerlo. Es que Dios ya hizo todo. Todo está hecho. Amén. Dios ya hizo todo. No falta nada por hacer. Pero ¿qué es lo que falta? Lo que falta es que nosotros como iglesia implementemos toda esta palabra que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser, y quiero invitarte a eso, a hacer conciencia, a ser muy serios con esto. Cuando venimos o vamos a cualquier congregación o a cualquier lugar, no vamos a escuchar una buena enseñanza. Yo te invito a que no hagamos eso. No vamos a escuchar una buena enseñanza, no vamos a un lugar a que me sigan llenando la cabeza de conocimiento. Por supuesto que todos sí necesitamos, siempre necesitaremos una medida de conocimiento de Dios, pero a estas alturas, Adrián, para todo lo que hemos escuchado, ya necesitas más implementar la palabra que se te ha dado que tener más conocimiento. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, por eso tenemos que tener un oído. Ayer estábamos platicando algo, mi esposa y yo, y mi esposa me decía, como dice en la palabra, ¿no? Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos. Entonces, ¿qué no todos tenían oídos? No. Ahí Jesús está diciendo, no todos tienen oídos para oír lo que Dios está diciendo. Jesús lo está diciendo porque se dio cuenta de lo mismo, Abdi. Se dio cuenta de que a él enseñaba algo y lo malinterpretaban. Enseñaba algo y oían lo que querían escuchar. Enseñaba algo y se enojaban. Enseñaba algo y de plano unos no lo entendían. Es más, en algún momento él les dice, ustedes no entienden mi lenguaje. Ustedes no saben el lenguaje que yo estoy hablando. Y es lógico porque Jesús literalmente está hablando en otro lenguaje. Él es su nombre espiritual y tú sabes que el espíritu tiene su propio lenguaje. Por eso no te enojes si la gente no te entiende. Pero claro, tampoco hables en chino que nadie te entienda. Cuando yo me refiero a que no te entienden porque hablas mal o porque dices palabras ahí al revés. No te entienden. Cuando no te entienden porque tú estás hablando en parámetros eternos y espirituales, por supuesto que el sistema de este mundo y la gente que está con la estructura del sistema de este mundo no te va a entender. Pero no te preocupes en ese sentido, ¿por qué? Porque esto ya se acabó. Porque esto mismo, ahí está.
porque esto mismo le pasó a Jesús. Entonces Jesús dijo, para descansar él sabía que muchos no tenían oídos, pero los que tenían oídos, a los que tenían oídos para oír, les reafirmaba, escuchen, pongan atención. Que la palabra no quede sepultada en esta generación por ninguna circunstancia. Que la palabra no quede anulada por tu circunstancia particular, por lo que vives con tu familia, por lo que pasas en tu economía. La palabra que Dios ha sembrado en tu vida es incorruptible, tiene una potencia, esa semilla inquebrantable. Esa semilla, su efectividad no depende de lo que tú vives en tu vida. Su efectividad no depende de que si tú estás sano o estás enfermo. No depende de que si tus hijos son obedientes o no, o son desobedientes. De que si tienes cáncer o no tienes cáncer y estás bien sano. La palabra no depende de eso. La palabra opera con el mismo poder en una persona sana que en una persona enferma. Yo he visto gente enferma en estado terminal operando en un nivel de fe y de efectividad poderosísimo. Y hay gente que cuando se enferma y le da una gripa y no sana en una semana o en dos, ya está dudando de que si Dios está con ella o si Dios sana o no sana. Y esas cosas que viven en lo temporal, ya sean físicas o de problemas X que pasan como familia, son lo que no permiten que la palabra produzca el fruto, esa semilla crezca y del fruto para lo cual fue enviada. No permitas que ninguna circunstancia sepulte, asfixie la palabra que Dios te ha dado. Todos ustedes han escuchado ya mucha palabra. Y ninguno de nuestras circunstancias es un pretexto. Es más, yo he visto gente muy sana que ha recibido mucha palabra y que no hay nada de fruto de esa palabra y está sana y le va muy bien y tiene todo, pero no hay fruto de esa palabra. Pero hay otra gente, vuelvo a decirlo, que está a punto de la muerte, que manifiesta unos niveles y uno lo puede ver, percibir y probar de la vida de Cristo en ellos, que uno dice, oh, esa persona está ministrando mi vida, esa persona me está permitiendo ver a Cristo, qué maravilla de vida, y aunque tenga una enfermedad y se está muriendo. Porque la vida que portamos es mucho más, es más grande la vida que portamos que tu vida y que mi vida biológica. Hay que entenderlo, familia. Amén. O sea, lo que pasa con mi cuerpo, lo que pasa en mí, no debe obstaculizar, ni puede, pero ni debe obstaculizar el poder de la semilla que ha sido sembrada en mi vida. Ofe. Hebreos capítulo 2, creo, exacto, no sea que nos deslicemos. Es necesario que pongamos más atención a lo que hemos oído. Pastor, ya puse atención, necesario poner más para que no nos deslicemos. ¿Alguien se puede deslizar? Sí. Dile que está a tu lado, sí. Ya pasamos también por ese pasaje. Dile que está a tu lado, sí. Sí, 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 cualquiera. El pastor también. Por eso tiene que escuchar y volver a escuchar la palabra de Dios y poner más atención porque nos podemos deslizar y deslizarnos cuando hemos recibido esta palabra. Lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 2, porque precisamente se lo está diciendo es otro escritor, este es otro apóstol, pero le está diciendo a una iglesia que también ha recibido la bendita palabra del evangelio, la poderosa palabra del evangelio, y también qué curioso, les quiere recordar, pongan mucha atención, porque puede haber un grave problema, que hayas escuchado mucha palabra, pero que no haya una manifestación de nada. Y por no poner atención, te deslices y termines en otra dirección. Como un avión que se desvía un grado en su destino. Un grado en su destino, si se desvía a una hora de vuelo de viaje, ya llegó a otro continente, se equivocó. No sé si me explico. Un gradito que tenga falla
de ese avión hacia dónde se dirige. Si un gradito falla a la distancia de miles de kilómetros, se fue totalmente a otro. Esa es la idea del escritor de Hebreos. Nadie podía haber enseñado mejor que Jesús. Sin embargo, en la tierra hubieron muchos que no lo entendieron. Entonces, hay un problema que tenemos. Consejo, que significa, escribe allí, acercar, significa sostener la mente o el entendimiento. Significa acercar y sostener la mente. ¿Ya vieron? ¿Sostener qué? La mente y el entendimiento. Esa es la palabra atento, que en el griego es prosejo. Significa, fíjense, ¿significa qué? ¿A qué te suena, Luis, sostener la mente o el entendimiento? Fernanda, ¿a qué te suena sostener la mente? Exactamente. ¿A qué? Estoy enfocado. No estoy pensando, es tan sencillo, no estoy pensando en otra cosa. Estoy sosteniendo mi sentido de pensamiento en lo que Dios nos está enseñando. Amén. Sostén, enfócate. Por eso, si alguien aquí tiene y ha identificado que le cuesta trabajo poner atención, yo te invito a que es un buen momento para corregir. Seguramente porque estás acostumbrado a distraerte fácilmente. No es un problema mental, aunque pueda haber algún problema mental, pero no lo es por lo regular. Bueno, espero que no sea un problema mental. Ya estoy dudando aquí. Nada. ¿Sabes qué sucede? Yo a veces veo a los muchachos en el celular. Ahí en el celular sí están sosteniendo su mente. Que tú les hablas y no te hacen caso. Ese es el ejemplo. Están totalmente, ¿qué? Enfocados. Tú dices, no, a ese no lo molestes. Puede estar en el baño 3 horas. Y como está el meme allá, el changuito ya entumido, porque tiene 3 horas sentado en el baño. Allí, sosteniendo el celular y su mente. ¿Por qué se le fue el tiempo? Porque él está enfocado en eso. Ahí está. El apóstol Pedro, eso es lo que intenta decir. Ya hablamos de que esta luz y revelación inicia en nuestro corazón. Entonces vamos al punto. Dice el 20 que esta profecía de la Escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Vamos a Josué, capítulo 24, versículo 15, que fue el pasaje que tomé como ejemplo, ¿verdad? No como base, sino como un ejemplo de lo que fue una declaración que ya dije. No me malinterprete, no estoy diciendo que esté mal, pero sí estuvo mal que él hiciera eso. Por supuesto, todos queremos, a lo mejor eso es lo que a la gente no le gusta que haya dicho, ¿verdad? Que yo dije, y si yo te dijera que yo y mi casa serviremos a Jehová, si yo dijera eso, alguien dirá, ¿cómo? No, eso no está mal, eso está bien. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Dice Josué 24:15. Y estoy viendo que creo que lo puse incompleto, pero ahorita lo leo completo. Y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escribe ahí en tus notas. La revelación de Cristo no está diseñada para quedarse en el yo.
ni tampoco para quedarse en mi casa. Después de que Josué dice esto, en el siguiente capítulo, vayan allá para que lo tengan como referencia, Jueces, siguiente libro, Jueces capítulo 2, en el versículo 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, escuchen, se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. No conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Sea cual sea la magnitud de la revelación que tú tengas, sea cual sea, es una revelación que Dios te ha dado que sirve y está dada para el propósito y por el propósito. Si esa revelación que tú y yo tenemos de Cristo no la podemos transmitir, allí nosotros entonces tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque si la revelación escribe, si la revelación no tiene impacto, si la revelación no tiene impacto, es porque la hemos privatizado. Por eso dice el apóstol Pedro, el evangelio no es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? A ver, lo voy a explicar así. Lo que el Señor nos muestra de Él mismo y de su palabra, aunque hoy tenemos un formato que no es el mejor formato. De hecho, este formato que tenemos, en donde uno enseña y todos y la gran mayoría escucha, lo que provoca es que dependamos de lo que uno entiende. De hecho, esto ha provocado que la mayoría de la gente en las congregaciones no se preocupe por entender ni por aprender más por ellos mismos, sino que dependen de lo que un predicador, un ungido o un iluminado les enseñe. Esa no era la idea de Dios. Cuando el Señor está diciendo que su revelación no es privada, no es de particular interpretación, lo que está diciendo que es que Él quiere, escribe eso, revelarle lo mismo a todo su cuerpo. Esto no se trata de un predicador brillante, no se trata de alguien que recibe más revelación que otros. Se trata de qué? De que Cristo resplandezca en el corazón de todos los santos. Te vas a sorprender lo que significa la palabra privado. Pon allí privado. Te vas a sorprender y no es una grosería, ¿eh? La palabra privada en el griego es una palabra que suena así, idiotez. Idiotez. ¿Te suena? Dice, sí, pastor. Yo estoy rodeado de eso. ¿Sabes qué significa esa palabra? Escribe allí. Significa privado o separado. Por eso no es grosería, en este sentido, cuando un enfermo mental, pero claro, suena fuerte y como se usa como una palabra ofensiva, preferimos no usarla. Pero cuando antes se le decía esa persona está idiota, es porque esa persona, escuchen, tiene un problema en la mente que lo hace ausente de esa realidad que está allí. Ese es un idiota. De ahí surge esa, o más bien, la palabra idiota que es ausente se aplicó para esas personas ausentes de su realidad. Se privan de la realidad. Esta persona está privada de esta realidad. Claro, hoy a cualquiera se le dice, ese es un idiota y eso es una grosería. Y no, ese eres tú, y no, ese eres tú, eso es otra cosa.
¿Estoy explicándome bien? Ok. Esta palabra tiene un trasfondo. Yo puse algo aquí que está fuerte, pero lo voy a leer. Si alguien quiere caminar en la luz y la revelación del Señor, tiene que dejar de ser un idiota. Ahora, ya sabes, ya dije qué significa idiota. ¿Qué significa? En otras palabras, cuando tú te propones, escuche, no separar y privar o privatizar la luz y la revelación que Dios te ha dado, cuando tú permites que esa luz y revelación crezca en ti, como dijimos hace 2 semanas, y la luz de Cristo alumbre dentro de ti, haya un nuevo nacimiento y la luz del Señor resplandezca hasta que salga el mediodía. Si tú permites que eso suceda en tu vida, siempre el Señor lo que va a estar haciendo es permitirte cada vez entender, comprender y ver mayor luz y tener en el sentido, porque Él es el que nos la da, mayor revelación de lo que es Cristo Jesús. No puede ser, dice aquí, la palabra que Dios habla, por eso no puede ser entendida por idiotas. Ojalá que los que escuchen este video no lo empiecen a escuchar aquí, porque van a pensar que los estamos ofendiendo. Van a decir, ¿qué le pasa a ese tipo? Ok, me puse a investigar un poco más porque dije, no puedo quedarme así. Y ya encuentras en internet más información. Y me sorprendió encontrar esto. Idiota en aquel tiempo, escuchen esto, era la persona que se dedicaba tanto a su vida particular, escuchen, era la persona que se dedicaba tanto a su vida particular, o sea, a lo que le pasaba a ella, a lo que le sucedía, a lo que necesitaba, a lo que le dolía, a lo que vivía todo el tiempo. Una persona que se dedicaba tanto a su vida particular que se salían del escenario público. Es más, esta persona rechazaba, escuchen, y esta palabra me llama la atención porque va pegada con otra palabra que expliqué hace un tiempo, que era la eclesía. A ver si agarran la idea de lo que estoy, y le pido al Señor que nos lo revele. La eclesía, que es la palabra que usa Jesús, escuchen, es la palabra que usa Jesús para decir que él iba a tener aquí en la tierra una eclesía, es una palabra ya existente, él no la inventó, porque había eclesías, sobre todo en el gobierno, no tanto en el romano, porque Roma era un imperio, pero más bien en el gobierno griego. En el gobierno griego había eclesías. ¿Se acuerdan cuando expliqué eso? Alguien alza la mano si se acuerda y para que no me sienta tan mal. O sea, la eclesía, ¿qué era? Pongan atención a esto porque no nos vamos a tardar ahí, pero es bueno porque va conectado con esto. Fíjate, Abdi. La eclesía era la manera en que por lo menos, el pueblo griego se organizó. Si tú ves cómo estaba Grecia y todavía, es parte de su geografía todavía, Grecia tiene una parte de tierra y tiene muchas islitas pequeñas, hay muchas islitas. La manera de poder tener gobierno estable en tantas islitas, escuchen, es poner eclesías en cada una de ellas que eran, escuchen, eclesías públicas de gobierno. Entonces, ¿qué hacían en esas eclesías? Escuchen, llamaban a personas de influencia de la sociedad, le decían, Adrián, tú tienes influencia
en esa parte de nuestras colonias. Vente a la eclesía, porque vamos a decidir algunas cosas importantes sobre nuestra isla. Alejandra, tú tienes influencia y tu familia sobre muchas partes de la zona sur de nuestra isla. Vente, te necesitamos acá, porque vamos a tomar decisiones de gobierno sobre toda nuestra isla. Pero sucedía que cuando a alguien le decían, oye, te necesitamos, güero, que vengas porque tú también tienes influencia allá en la zona oriente, vente porque vamos a tomar decisiones. El güero decía, a mí no me importan sus decisiones, a mí lo que me importa es mi casa, mi vida, y primero mis dientes y después mis parientes. A eso es a lo que se le llamaba díganlo fuerte para que no lo diga yo. ¿Me expliqué? ¿Están aquí? ¿Me expliqué? A eso se le llamaba idiotez. Es una persona, escuchen esto, que creyó, Luis, se enajenó en su propia casa. Por eso dije, qué error de Josué. Cuando Josué fue encargado, escuchen, para toda la nación, chicos, quiero decirte una cosa. Dios te va a pedir, sí, nos va a pedir cuentas de nuestra familia, sí, nos va a pedir cuenta de nuestros hijos, pero no solo de eso. Escuchen esto, no solo de eso, nos va a pedir cuentas de toda la palabra que nos dio y que nosotros privatizamos y que no debimos de haber dejado en nuestra casa, porque eso es operar en idiotez. Si tú crees que porque salvaste a tu genruchito, cumpliste el propósito del Padre, viniste un mal día. Viniste en un mal día, porque si hoy sucede lo que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está diciendo claramente, no te equivoques. Y hay más ejemplos. Te puedo mostrar otros 2 más en la Escritura, de gente que operó en idiotez. Se enfocó en su familia y luego llegó el Señor y le dijo, mijito, yo te puse a ti para que gobernaras y lo único que hiciste fue consentir a tus hijos. Por causa de eso, hubo un juicio fuerte contra ese hombre. ¿Saben que hoy tenemos un gran problema? Como somos del nuevo pacto, y todo eso que vemos ayer, hoy no, eso se los tragó la tierra, no. A ese se lo comió la ballena, a Pinocho, no, a Jonás. Ya hasta confunden a Pinocho con Jonás, de tanto que leen. Hoy somos tan del nuevo pacto que cuando vemos eso, nos encanta escuchar Dios no va a hacer lo mismo con nosotros. Eso nos encanta. Y como dijo Ofe, decimos amén. A mí no me va a tragar ni una ballena ni la tierra. Pero a mi suegra sí que se la trague, ¿verdad? No. Pero así piensa la gente y está Luis, ahora estamos en el nuevo pacto y no sé. ¿Sabe cuál es el grave error? Que entonces pensamos que Dios ya cambió de criterio. Escuchen, Dios ya cambió de criterio y ahora yo sí puedo olvidarme del mundo, porque al final Dios no pasa nada. Porque ya estoy en otro pacto. No, a ver, Dios no ha cambiado. Di conmigo, Dios no ha cambiado. Voy a decir otra cosa. A Dios le gusta, digan conmigo, ya no le saquen. A Dios le gusta lo que siempre le ha gustado. Pero a Dios le enoja, otra vez, pero a Dios le enoja lo que siempre le ha enojado. No, si no, Dios no era un tipo enojón y ahora es chistín, chistín. Ay, no, Dios es bien buena onda. No, espérame. Por supuesto, no, es el más buenísima onda del buenísima onda. Pero discúlpame, él tiene un propósito y él es determinado. Tenemos que considerar. Te lo pido en el nombre del Señor, encarecidamente, por lo que más quieras, por tu madrecita santa, como le dices, o no sé a quién más quieras en la vida.
¿Te imaginas perder tu vida solamente pensando en ti? ¿Te sorprenderías que eso es a las personas que operaban en esa manera de pensar y de vivir? Se les llamaba en el tiempo griego, eso es una idiotez. Porque ellos, fíjense, se les decía idiotas por un motivo, porque ellos abandonaron, escuchen, abandonaron el ámbito público. ¿Me escucharon? Abandonaron el ámbito público y se ausentaron en ellos mismos en su círculo vicioso. Voy a decir algo fuerte, del egoísmo de nuestra propia vida. Idiota era la persona que se dedicaba tanto a su propia vida particular, que salían de la escena de lo público y rechazaban estar en la asamblea de gobierno de su ciudad. ¿Cuál es la asamblea de gobierno de tu ciudad? Sí, pastora, en la asamblea ya que hizo Clara Burugada el jueves. ¿Cuál es la asamblea de gobierno de mi ciudad? ¿Sabes cuál es? Es esta. Ya ves, te das cuenta cómo no entendemos lo que es iglesia. Va otra vez. Pero te voy a aburrir. Una vez publicaba yo en algún lugar, Señor, revélanos, necesitamos que nos revelen, que nos reveles a tu iglesia. Una persona puso, ¿cómo? ¿Cómo que nos revele la iglesia? Por esto mismo. Porque mientras tú y yo pensamos que la iglesia es ir el domingo a ver ese viejo guapo, por no decir feo, que ya le caigo mal porque últimamente me tira pedradas cada vez que voy. Por eso ya no voy porque me tira pedradas. Tú estás pensando que eso es iglesia, porque ya nos viciamos y nunca entendimos que es una reunión de gobierno. ¿Y por qué de gobierno? Porque el Señor se cansó de decir a sus discípulos y luego se ha cansado, no está cansado él, pero nos lo ha repetido 20,000 veces en su evangelio, que ahora estamos sentados juntamente con Cristo, en lugares celestiales, y que esa es nuestra condición hoy, ahora, hoy estamos allí, aunque estás aquí, pero estamos allí. Y cuando nos reunimos en asamblea, por eso los apóstoles decían, diles que no dejen de congregarse. Pero para unos no hay problema. Y ya ni digo más porque vienen vacaciones. Ni digo más. Porque no tenemos tiempo para nada más, pero por eso sí. Mientras no se nos revele la iglesia, ¿me escucharon? Mientras no se nos revele la iglesia lo que somos, seremos ausentes de este mundo. Estaremos en nuestro círculo, en nuestro huevito, pidiéndole a Dios porque me ayude. Ayuda, Jorgito, papá, porque mira, me falta, no tengo para el martes. ¿Qué voy a comer el martes? ¿Qué voy a comer el viernes? Señor, llegaré la semana y aquí llegaré con mi testimonio. No teníamos que comer, pero llegó la hermana Ofe y me trajo unos tamales cuando estábamos orando en la mesa. ¿Han escuchado sus testimonios? No teníamos nada de comer, pero de todos modos nos sentamos. Señor, y en eso tocaron a la puerta. ¿Aquí vive el señor Jorge? Sí, le trajimos una barbacoa. ¿Saben cuántas veces he oído ese milagro chafa?
Perdón, no es chafa. Alguien va a decir, yo lo viví. Sí, pero escuchen, eso es particular. Seguimos eh, embobados, ¿me lo permiten? Bueno, tú no. Seguimos enfocados, pero me late más embobado porque nada más estamos allí en lo que nos pasa a nosotros. Es lo mío. Y por eso, escuchemos, lo que es asamblea de gobierno, voy a terminar la tortura ya, no te preocupes. Solo dame un minuto más. Lo que era una reunión de gobierno, los de gobierno como nunca le entendieron, ¿sabes de qué nos la pasamos hablando? ¿Sabes de qué? Yo llego con todos mis problemas y ¿qué crees? Ahora me encontraron un tercer ojo que me lo van a extirpar. Estoy preocupado porque en el Seguro Social me lo van a sacar, pero dentro de 24 meses. Y el otro, ¿y qué crees? Que a mí también me salió un sarpullido en Sálvase a la Parte. Y ahí estamos, tú y yo, enredados en nuestros problemas. Cuando Dios te escogió, aunque no lo creas, lo siento, si lo crees o no, pagarás la consecuencia de creerlo o no. O sea, me refiero que si lo crees, podrás empezar a caminar para operar allí. Si no lo crees, no te vas a ir al infierno, tranquilo, no te preocupes, pero no vas a disfrutar esa vida, no la vas a disfrutar, porque fuiste ausente, operaste en ese principio de esa palabra que está fea, sí, a mí tampoco me gusta, pero sí me gusta que nos reviente la cabeza. Operamos en la idiotez de pensar que esto se trata de mí y de mis hijitos. Por eso no se equivocó Jesús, no se equivocó. Él dijo, yo voy a tener a mi eclesía. Yo voy a tener a esa asamblea de gobierno que tomará decisiones. Pero imagínate que lleguemos a la asamblea, imagínate que lleguemos, ¿no? A la asamblea, aquí ahora me estoy refiriendo a la de México, ¿no? Al Palacio Legislativo, a sacar nuestros problemas. No, ahí se arreglan asuntos de qué? De nación. ¿Están aquí? Si tú y yo llegamos con que, de nuevo, ¿no? ¿Qué crees? Me sacaron la muela y me encontraron. Bueno, me sacaron la muela y se desmayó el doctor del olor. No, ¿qué cree, pastor? Si le dijera, si llegamos con esos argumentos donde se toman decisiones de la nación, pues no servimos para eso. Se nos tiene que revelar qué es la iglesia. Aquí dice algo fuertísimo esta Mirna. Ouch. Nada se trata de mí. Pues aunque duela, es cierto. Nada se trata de mí. Todo se trata de Él. ¿Ya nos cayó el 20 que esto se trata de su reino? Pero ¿cómo nuestros hijos van a entender eso? Si para nosotros esto no es una realidad. Y cómo el mundo nos va a ver con mayor dignidad. ¿Se acuerdan esa iglesia donde decía, cuando esa iglesia empezó a manifestar la vida de Cristo, dice que hallaron favor ante el pueblo y hubo temor también en el pueblo? ¿Qué significa eso? Familia, ¿qué significa eso? Pero sí, significa gobierno, pero qué veía el pueblo? Veía una iglesia que no estaba jugando, veía una iglesia que estaba gobernando,
veía una iglesia que estaba expresando, veía una iglesia que también era gobernada por algo más grande que todo, porque nadie puede gobernar si no es gobernado. Que no era una iglesia privada, porque el pueblo la empezó a ver. ¿Saben por qué el pueblo acá no ve nada? Es sencillo. Hemos privatizado. Bueno, hay hasta, ¿se acuerdan de esas formas en que lo decíamos antes? Hay algunos que son de la secreta. ¿Te acuerdas, Luis? Cuando decíamos que eran de la secreta, ¿a qué nos referíamos? Que no querían ellos que nadie supiera que eran cristianos. Y compraban la Biblia más chiquita, la que vino hasta en llavero. Y se la guardaban acá. ¿Alguien compró alguna de esas? Yo sí. Les trajeron su Biblia y yo sacaba mi llavero. Sí. Ahora está mejor. Ahora traes tu celular. ¿Qué hacemos? Y creo que esta es la palabra que Dios nos quiere enseñar. Esto es lo que a Josué le pasó. Josué no debió de haber tomado esa decisión, porque la nación fue afectada. Ustedes y yo creemos que la nación no es afectada. Sí. ¿Sabes por qué la nación está allá? Por nosotros. Está así, por nosotros. El fracaso de ellos fue primero nuestro fracaso. Hablamos de familias, de la juventud que está quebrada. Pero si nuestra juventud, la nuestra, también está quebrada en algunos aspectos. Decimos que los jóvenes no tienen principios. Ayer tuvimos una reunión de los jóvenes y todavía disfrutamos la reunión. Fue una reunión bonita, gracias a Dios, y allá vamos. Pero yo pensaba y meditaba y yo decía, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. ¿Por qué? Porque aunque uno le enseña a los muchachos, es en la casa donde ellos tienen que aprender las cosas más importantes del reino de Dios. Es en la casa donde inicia el reino. Sí, pero algunos dicen, sí, es en la casa y ya privatizan, ¿ya vieron? ¿Sienten ese diablito privatizador? Porque cuando decimos esto dicen, sí, amén, en mi casa, yo con mis hijos. No, tranquilo. Si tú privatizas esto solo con tus hijos, entonces volvemos al problema. Es que no tiene que terminar allí. Allí empieza, pero ahí no acaba. El fracaso, siempre nuestro fracaso será el fracaso de la sociedad. A Josué le pasó que cuando él privatiza y él dice, mi casa y yo, lean el contexto y dice, yo no sé ustedes a quién irán a servir. ¿Por qué creen que lo está diciendo? ¿Porque está contento? ¿Por qué está diciendo, yo no sé, ustedes adoren a quien quieran? No lo está diciendo, tú eso no se lo dices a una audiencia que está entregada, que ama a Dios. No se lo dices a una audiencia que le ha dado, que está allí atenta a lo que Dios dice. Eso se lo dices a una audiencia que estás viendo que está vacilando entre 2, 3, entre 20,000 corazones. Luego el otro día, ¿se acuerdan que una vez enseñamos de cómo esa nación se fue degradando y tenían dioses en cada monte? Luego llegó un rey reformador a quitar todos esos dioses que había en cada monte para volver a restaurar la adoración correcta al Señor. ¿Ustedes creen que Josué se lo dijo a personas que estaban allí bien metidas con Dios? No, se los está diciendo a ellos porque está cansado de que la gente no entiende, de que la gente no quiere seguir a Dios. Aunque más adelantito ahí, según ellos responden, no, también nosotros seguiremos a Dios. El capítulo 2
del siguiente libro, del libro de Jueces, nos muestra claramente que mintieron. Ellos no quisieron seguir a Dios y Josué de todos modos había dicho, pues si ustedes deciden adorar al chapulín, adórenlo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y eso ocasionó lo que dice el capítulo 2, versículo 10, que la siguiente, escuchen, la siguiente generación no conociera a Dios. ¿Nosotros tendremos conciencia que lo que estamos haciendo afecta a la siguiente generación? Seamos sinceros. ¿Tenemos conciencia de lo que estamos haciendo afecta a la siguiente generación? Te voy a decir por qué no. Porque la siguiente generación, como tú, ni la vas a ver. Si estamos aquí hablando que nada más estamos enfocados en los nuestros, ¿qué vas a querer ver algo de la siguiente generación? Seamos honestos. No estoy siendo agresivo contigo, ¿verdad? Estoy tratando de ser, creo yo, lo más sincero posible de un aspecto que me parece crucial en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque, oigan, tanto que Dios nos ha enseñado, tanto que el Señor nos ha mostrado, tanta palabra que hemos escuchado y nos sigue llenando la cabeza lo que pasa con nosotros. La siguiente generación fue afectada. La nación completa fue afectada. Entonces, aquellas palabras que vienen a una generación, pero cuando esta generación la hace privada, esas palabras se desactivan. Esas palabras quedan sin efecto. Y no estoy diciendo mentiras. Me baso en lo que enseñó Jesús de la semilla y el sembrador. ¿Se acuerdan? La poderosa semilla también quedaba desactivada y moría cuando era ahogada por los afanes de este mundo. ¿Se acuerdan? No estoy moviendo, ni trastornando, ni obligando a la palabra a decir lo que yo quiero. Más bien, me tengo yo que obligar a decir lo que no quiero. Porque a mí no me gustaría decir esto para mí, porque gran responsabilidad tenemos. No sé si me explico. No creas que esto es suavecito para mí. Me dio gusto o me da gusto cuando veo a sus hijos. Claro, me pasan dos cosas. A veces veo a los hijos y digo, ¿dónde estarán los padres? Y luego veo a los padres y digo, ¿y dónde estarán los hijos? Pero los veo tan contentos que yo digo, no pueden estar contentos. Yo no sé cómo puedes estar contento cuando tus hijos no están en la asamblea para la cual Dios murió y les abrió la puerta, dice, y nos dio entrada a esta asamblea pública de gobierno, porque somos personas de gobierno. Y espero entenderlo, que lo entendamos. Yo como pastor no me puedo quedar callado. Alguien dirá, híjole, ya está regañando a su congregación. No, a lo mejor también a ti te toca algo. Ya escucho un jiji, ¿no? Porque lo digo con respeto. Alguien a lo mejor ya no me van a invitar porque va a decir que soy un chismoso. Porque siempre digo, he ido a lugares y he visitado y es el mismo efecto. Es el mismo efecto. La gente está operando en ese principio privatizador. El mismo efecto. Si las palabras que vienen a nuestra generación, nosotros las privatizamos, esta palabra la desactivamos, queda sin efecto. ¿Por qué? Porque no son, escribe, las palabras que Dios nos da no son particulares. No son particulares. Y aún las palabras, escucha esto, más personales son para transformar a otros a través de ti. Por eso, si tú tienes una vida operando en idiotez, o sea, privada, no puedes pensar que vas a participar de lo que Dios está haciendo. Te lo tengo que decir, lo siento mucho. Y puede ser un buen congregante, bueno, medio congregante. Puedes estar en una iglesia cada 15 días o un año. Y sí, te vas a ir al cielo. Pero te voy a decir una gran verdad. No vas a participar de lo que pudiste haber participado, de lo que Dios tenía preparado para ti, para los tuyos, para tus hijos, que tanto honramos y a veces hasta adoramos.
No, porque a mí me puedes hacer todo, pero a mis hijos. Pastor, yo me quito de la boca el bocado y se lo doy a mis muchachos. Y dices, no, hombre, eres Superman. No, qué gente tan. Pastor, yo por eso no voy los domingos, porque trabajo de sol a sol. Mire cómo me muelo el lomo por ellos. Así te vas a morir y no vas a disfrutar lo que debiste haber disfrutado, porque no entendiste cuál era el principio. Te confundiste, te engañaste o te engañó el sistema de este mundo. Ah, porque el sistema de este mundo sí lo aplaude. Bien, que tu familia sea todo para ti. Olvídate de todo lo demás. Que el mundo ruede. Primero tus dientes y luego tus parientes. ¿Y sabes quién en el mundo se enoja de eso? Nadie, todos te aplauden. Pues claro, porque ese concepto está perfecto en el mundo. Solo que tú no eres de este mundo. Solo hay un gran detalle. No, Jesús por eso dijo, madre, no, nomás le dijo madre, solo hay una, ¿verdad? O madre, adiós. No sé cómo se lo haya dicho. Empezó su ministerio y luego la madre lo fue a buscar. ¿Qué pasó, Jesús? Ya tiene rato que no vas a la casa. Señor, allá está tu madre y tus hermanos, allá afuera, te están buscando. ¿Tienes algo que decirles? No, mi madre y mis hermanos. Oh, mi madre y mis hermanos. Malagradecido. Yo te crié. Estos pechos te amamantaron. Sí, hay drama, ¿no? Mira cómo pagas. Te pagué la escuela, la universidad, terminaste como carpintero profesional. Yo te lo pagué. Sí, madre, solo que se te olvidó algo. Todos venimos con un propósito y hay que cumplirlo. Y el propósito es más grande que nosotros mismos. Perdón si te caí mal hoy. No importa. Pero si usted deja de privatizar la palabra que Dios le dio, entonces sí te voy a decir. Lo digo de verdad, segurito porque está en las escrituras. Entonces sí, vamos a ver transformarse este mundo. Entonces sí, a través de nosotros, en tiempo real, vamos a ver mejor la manifestación de Cristo y el mundo vendrá a conocer al Señor. Te voy a decir un último principio. Vida privada y ser iglesia es imposible en el concepto divino. Lo repito, vida privada y ser iglesia es imposible en el concepto divino. La iglesia, ya lo dije, por definición es una asamblea pública de gobierno. El que es privado en la iglesia, ¿cómo lo voy a decir? Bueno, el que es privado en la iglesia, ahí te lo dejo para que lo pienses qué pasa con él. ¿Qué le podemos poner? Vida privada y ser iglesia es imposible. Pero el que es privado en la iglesia, ¿qué? Ayúdenme. Ayúdenme. Dilo más fuerte, Ofe. Lo dijo Ofe, ¿eh? Dile a la persona que está a tu lado, vida privada e iglesia, dile, es incompatible. Si tú estás en la iglesia, perdón que sea reiterativo, y piensas que esto se trata solo de ti, bueno, hoy ya veniste a escuchar un detallito. Tienes que arrepentirte de eso. Sal de allí pronto, pronto. Porque de hecho eso es lo que te va a llevar a no disfrutar la plenitud de la vida de Dios.
Porque la plenitud de la vida de Dios a ti es un río que fluye. Y lo que nosotros hemos hecho con ese río es estancarlo en nosotros. Y luego nos podemos deslizar. Amén. Dios, pastor, Dios me habló. ¿Saben por qué hay tanto Dios me habló? Dios me dijo. Porque somos privados. Dios no me habla, Dios nos habla. Dios no me dice, Huicho, Dios nos dice. Pero ¿saben por qué está esa locura? Y luego cuando alguien dice Dios me habló, dice cada locura. Y dices, no manches, ese fue el diablo, ese no fue Dios. Ese fue el diablo. Pero este ya ni distingue. Claro, porque privatizó todo. Escuchen, aquí Dios no me habla. Dios nos habla. Y eso lo identificas porque, de nuevo, cuando estamos en la asamblea, estamos, imagínense, el Señor el mismo y su vida en todos nosotros, su Espíritu Santo en todos nosotros. Somos y estamos en el uno. Cuando tú vienes acá, hay cosas que caen. Y cuando tú compartes tu vida con otros y la disfrutas la vida con los demás, te das cuenta que a todos nos está hablando lo mismo y que eres parte del cuerpo. Viene una confirmación de eso y dices, wow, qué maravilloso. ¿Dónde andaba yo? Pues andabas privado, como un privado. Porque si no, ya nada más nos están viendo dos. Y ya uno dice, qué fuerte. Se refiere a mí porque, o al olor, no, el olor no lo percibe. Josué. ¿Sí? Y ese era el modelo del Antiguo Testamento. Y a veces ni limpiaba el canal, porque al Saulito ni lo limpió. Siguió cochino. Saúl, el rey Saúl. Uno se queda en cuál Saulito. El rey Saúl, ¿no? Y Dios habló, profetizó incluso, profetizado. Y todos dijeron, ¿aún Saúl también entre los profetas? Ah, sí, pero claro, ahí, aunque haya limpiado en ese momento, pero no había una transformación. Hoy, hoy, no te limpió solamente, sino te hizo de nuevo, te dio su naturaleza. Oigan, no puede ser. Dile que está a tu lado, no más, no hay que privatizar, no más, no más. Y como dice Josué, y lo primero es, claro, nuestra vida ahí, que nazca, que fluya, que haga todo lo que tenga que hacer. Dejémonos que cambie todo lo que tenga que cambiar. Amados, que nos ven en todo el mundo, tú y yo, y tú y yo nos vamos a morir. ¿Sí sabías eso? Algunos mañana, algunos de ustedes, a lo mejor no sé. No es cierto. Pasado mañana, no sé. Yo seguramente estaré siempre llorándote, por supuesto. Me dolerá mucho. Me dolerá que te vayas. ¿Vale? Ya estás más tranquilo, me dolerá. Te echaré el último puño de tierra. Haremos ese drama de que llega uno llorando y avienta una flor y yo me voy con él. Si haces así, te aventamos para que te vayas. No vamos a llegar a ese grado. Pero, ¿sabes qué? La siguiente generación sí va a ser lo que nosotros hemos hecho con mucha ligereza, ¿eh? Yo he hecho mucho con mucha ligereza algo. He dicho, antes, la religión, nos enseñaron, nos dijeron mal, ¿sí o no? Nos hemos quejado, ¿sí o no? Hemos dicho, no, que la religión y esto y lo otro, y eso no era así. Muy quejumbrosos, muy quejumbrosos. Yo quiero ver qué va a decir la siguiente generación de nosotros. Quiero ver qué va a decir la siguiente generación de nosotros. ¿Qué va a decir? ¿Qué irá a decir la siguiente generación? Hoy creo que sí encontraron la verdad, pero probablemente digan, ¿y por qué no operaron en ella?
¿No, Luis? Está fuerte, ¿no? Ya están nuestros hijos. No sé qué pasó, pastor. Apenas me dijo una persona, ¿quién sabe qué les pasa a los hijos? Nada más entran a la secundaria, se les mete el diablo. No, hombre. Eso no les pasó en la secundaria. Eso les pasó en tu casa, desde chiquitos. Cuando vieron que tú y yo, ¿vale? Para que no sientas así como que te estoy aventando, no vivimos lo que escuchamos o lo que hablamos. Entonces ellos empezaron a decir, como que no es genuino el asunto. Y cuando empiezan a tomar decisiones, pues deciden mejor caminar por otro lado. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, por eso, como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En conclusión, no tengas una vida tan privada, que estés desactivando la palabra que llega. Ahí hay una clave. Si queremos ver el poderoso efecto de la palabra, algo que tienes que evitar es que se privatice en ti. Deja que haga su efecto en ti, como dijo Josué, que te limpies si te tiene que limpiar, que fluya, pero también permite que esa palabra sea implementada, se manifieste, y enséñale a tu casa que esto se trata del propósito de Dios, de que otros conozcan a Cristo, de que no basta con que yo y mi casa sirvamos a Dios, no basta, no basta. Esto va más allá de mi casa y yo. Esto se trata de su casa. ¿Estamos bien? Papá, gracias.